Shabbat Shalom para todos los que me escuchan, los que nos siguen en esta hora. Dándole gracias a nuestro Dios, nuestro Padre Eterno, por permitirnos un día más respirar, tener vida, tener salud, poderle agradecer a Él, poder disfrutar de este Shabbat, de este reposo. Vamos a hablar precisamente del día de reposo, del Shabbat. Vamos a leer en Génesis, capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y acabó Dios en el día séptimo, estoy leyendo el 2:2, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Reposó, el hebreo se escribe Shabbat. ¿Qué significa ese reposo? Es lo que tenemos que identificar, porque a veces estamos acostumbrados a creer que Dios se cansó, entonces que el día de reposo es un día de descanso literal, de agotamiento. No, el reposo o el reposo es Shabbat, significa desistir del ejercicio, hacer cesar, poner en quieto. Y cuando dice y lo santificó, que se dice Kadash, estamos hablando del hebreo, del idioma original de la época, del país donde ellos vivían o de la tierra, que ese Kadash, santificó, es hacer, pronunciar o hacer observar como limpio, como santo. Significa celebrar, consagrar, apartar. Eso es, por eso cuando se dice Shabbat Shalom, estamos diciendo que a su reposo, que a su día de consagración sea santo para el Señor, sea apartado, que sea conforme a la escritura, conforme al mandamiento. Eso es Shabbat Shalom. Ahora, el día de reposo no es el día sábado, como de pronto nos han enseñado. No porque diga Shabbat es que sea sábado. Ahí sí, como decimos, es una coincidencia. Lo que pasa es que preguntan, hermano, entonces, ¿cómo sabemos que el Shabbat es el día sábado? No es que sea el día sábado. La Biblia dice en Génesis 1 que los días empiezan en la tarde con la puesta del sol. Génesis 1:5, y fue la tarde y la mañana un día, y así sigue diciendo. Y Levítico 23:32 me especifica que es de tarde a tarde un día. Por lo tanto, el día de reposo inicia en el atardecer del día viernes, ahora en este calendario actual, hasta el atardecer del día sábado. Porque la Biblia habla de 6 días y el día séptimo. Y si le ponemos los nombres que le puso el hombre según los planetas, entonces el día 1 me va a corresponder al domingo, el día 2 al lunes, el día 3 al martes, el día 4 al miércoles, el día 5 al jueves, el día 6 al viernes y el día séptimo al sábado, que como sabemos son por los planetas Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno y el Sol, que es el Sunday y el día del Sol. Es más o menos para que usted se ubique, porque yo sé que la gente se va a preguntar, ¿cómo sé que el día de reposo es el sábado? No es el sábado, es entre el atardecer del viernes y el atardecer del sábado, según la Biblia, porque los días empiezan con la puesta del sol, terminan con la puesta del sol y empieza un nuevo día allí de 24 horas, entre la tarde y la mañana
y posteriormente nuevamente en la tarde. Ahora, vamos a ver la importancia que Dios le da a este día. Más adelante vamos a ver qué es la señal entre nuestro Dios y nosotros. Entonces, en Éxodo hay una historia bien importante. Éxodo 16, versículo 19 al 30, y la vamos a leer para que usted vea la importancia del Shabbat, del día de reposo. Dice pues Éxodo 16 desde el 19 y hasta el 30. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Está hablando del maná que Dios le dio a su pueblo. Versículos más atrás usted lo puede ver. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Cuando dice crió gusanos y hedió, es que olía mal. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomers para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Dios. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a nuestro Señor. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Cuando está hablando de cocer es de cocinar, de preparar alimento. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobre, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado. Y no se agusanó ni hedió. Mire pues que ahorita se cogió mal olor y crió gusanos, pero porque ellos desobedecieron. Pero aquí cuando ya hicieron lo que Moisés les dijo, no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para nuestro Señor. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Mire qué tan importante es el día de reposo. En 6 días el Señor envía su maná, pero en el séptimo día, que es día consagrado a Jehová, el Señor no da el maná. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. No es que nosotros nos estemos inventando nada. Aquí nos acostumbramos a leer como dice la Escritura y a enseñar como dice la Escritura. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Eso mismo nos hacemos la pregunta nosotros hoy. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? O sea que el día de reposo es un mandamiento vigente. Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Gloria a Dios. Entonces, este video no es solamente para los incrédulos, los inconversos, los impíos, como les decimos a las personas que no asisten a las congregaciones, sino también para todos aquellos que dicen ser creyentes, para que observemos que el día de reposo está vigente. El día de reposo es un mandamiento de Dios, como todos los mandamientos. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos. Hay muchos, pero como les he dicho, los mensajes, los videos largos no gustan mucho. Y aquí la idea es que usted aprenda, que usted entienda, que usted escudriñe la Escritura.
Vamos a leer Levítico 19:23. O sea, vamos a leer varios pasajes para que usted vea qué tan importante es el día de reposo, que por toda la escritura está. Entonces, Levítico 19:23. Vamos a leerlo para que usted vaya viendo y por la Biblia. Hay un mandamiento que se llama honra a tu padre y a tu madre, que dice para que te vaya bien, ¿cierto? Ese mandamiento aquí en Levítico 19:3 el Señor lo ligó. Dice Levítico 19:2 y 3. Entonces dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, el Señor nuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, el Señor vuestro Dios. Honrar padre y madre es un mandamiento, pero guardar el día de reposo también. Ahí el Señor los está juntando. Entonces, sigamos. Deuteronomio 5:14. Vamos a tomar de a uno o dos pasajes de cada libro, porque si no se hace muy extenso. Pero usted en su casa puede buscar. Para eso son las redes o en la misma Biblia. Lo que pasa es que en el teléfono, como lo estoy haciendo yo en el momento, llega uno más ligero. Pero son muchos. Son muchos días de reposo, son muchas veces que se pronuncia el día de reposo. Vámonos a Deuteronomio 5 y el versículo 14. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Isaías 58, 13 y 14. Un momento, vámonos a Isaías, Nehemías, Job, Salmos y Proverbios. Isaías, aquí está. Isaías 58, en el versículo 13 y 14, dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, Semana Santa, no, día santo, hay que santificar un día, el día de reposo, es el único que la Biblia nos manda a santificar. Y lo llamaréis delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares. ¿Cómo? No andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Seguimos. Isaías 66, 22, 23. Y quiero que le preste mucha atención, porque aquí me está hablando Isaías, me está dando profecía. Profecía que aún no se ha cumplido, pero que me está hablando de como dicen los que saben, será el milenio. Yo sé poco de escatología y de eso. Lo que sí sé es que el día de reposo el Señor me lo está nombrando aún más allá de la muerte. Más allá de la muerte física. Perdón. Dice Isaías 66,
22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová. Apocalipsis 21, 1 y 2 me habla de la nueva Jerusalén, del cielo nuevo y la nueva tierra que me está hablando aquí Isaías. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Escuche lo que dice, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo el Señor. Me está hablando del cielo nuevo y la nueva tierra. Jesús dijo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, porque van a pasar este cielo y esta tierra, pero Juan dice en Apocalipsis que vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y la nueva Jerusalén descender del cielo, o descender del cielo de Dios. Aquí me está hablando Isaías de que allá, después de que nos reunamos con Él, si dormimos en fidelidad, vamos a vivir de día de reposo en día de reposo, estaremos adorando. Eso dice el Señor. Entonces, ¿cómo es que ahora nos enseñan que el día de reposo no hay que guardarlo? Que eso es para los hijos de Israel, para el pueblo de Israel. Y yo aprovecho y hago un paréntesis para que usted, que lee la Biblia, que enseña la Biblia, que tiene una congregación, una denominación, está bien, pero que averigüe quiénes son los hijos de Israel. Que averigüe de pronto qué dice Mateo 15, 24, Hechos 10, 36 y tantos pasajes que hablan de unas ovejas perdidas. Para que averigüe que usted que es lavado por la sangre de Cristo, que ahora está en Cristo, ¿qué le dice Efesios 2:12? Averigüe quiénes son esos hijos de Israel, para que usted pueda comprender para quién son los mandamientos. Porque para mí son, pero es bueno que usted lo averigüe, para que no sea lo que yo digo, y para que de pronto dejemos de estar enseñando que el pueblo de Israel es un caso aparte a nosotros. Entonces sigamos, de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Señor. Ezequiel 20:20. Me disculpan que me demore un poquito, pero es que hay muchos textos, entonces hay que buscarlos detenidamente. Ezequiel 20:20 dice, y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Todo pacto tiene una señal, y aquí el Señor me está diciendo por medio del profeta Ezequiel, santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Hermano, lo que pasa es que todos esos versículos que usted ha leído están en el Antiguo Testamento, como dice la gente que hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, aunque eso lo inventa el hombre, porque la Biblia es una. La Biblia es una historia de amor entre Dios y su esposa, que somos nosotros el pueblo. Y no hay nuevos testamentos ni viejos testamentos, hay una Biblia, una historia, pero bueno, llámelo como quiera. Entonces vámonos a ir al Nuevo Testamento, como dicen algunos creyentes, que no creen en el día de reposo, que lo profanan, que no lo enseñan, dicen que no hay que cumplirlo, que los apóstoles no lo guardaron, que Jesús no lo guardó. Pero es verdad, porque es que Jesús no lo guardó, Yeshua lo guardó. Porque hay una diferencia entre Jesús y Yeshua, pero eso es otro tema, que si el Señor nos presta la vida lo vamos a tocar. Entonces Yeshua guardó el día de reposo. ¿Quién? No, Mateo, Marcos, Lucas y Juan y los Hechos, quien sea que haya escrito el libro de los Hechos, nos van a contar. Nos van a contar del día de reposo, nos van a testificar del día de reposo. Vamos a ver. Vamos a ver si es solo un mandamiento antiguo que ya no se debe cumplir, o después de que Yeshua estuvo en la tierra, lo cumplió, lo enseñó, lo mandó, o si es invención de nosotros. Vamos a ver, para que usted en su casa le pida el discernimiento al Espíritu Santo, la unción
de nuestro Señor, para que usted acepte, saque esas creencias viejas que no lo dejan avanzar y acepte la palabra como está escrita. Mateo 12:8 dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y Mateo 24:20 dice: orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Mateo 24 es un libro profético que nos está hablando de las señales antes del fin. Porque sus discípulos le preguntan y él les comienza a decir: vea, va a pasar esto y esto y esto. Entonces les dice: vea, oren para que vuestra huida, cuando nos toque correr por la persecución, porque la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, debe pasar tribulación, persecución. Entonces dice: oren para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Entonces la pregunta, oiga, el día de reposo ya está claudicado, ya está olvidado, Dios quitó eso. Pero entonces qué raro que Yeshua está enseñando que en los últimos tiempos hay días de reposo. Entonces, ¿cómo que ya pasaron? Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Por favor, no pelee más con la escritura, no pelee con Dios. Yo no me voy a cansar de decírselo, querido hermano, querido amigo, querido pastor. Enseñe la palabra, pero la palabra de Dios. Léase Deuteronomio 4:2, que dice que no le quite ni le ponga a la palabra de Dios. Entonces dejemos la palabra como está y enseñémosla como está. Vamos a ver qué nos dice Marcos. Ya Mateo nos habló en 2 ocasiones, no en muchas. Simplemente estoy cogiendo de a 2 versículos. Marcos 1:21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaban. ¿Quién? Pablo y Bernabé, me parece que era. Marcos 6:2. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿Quién sería ese? Jesucristo, Yeshua. Lucas también nos cuenta acerca del día de reposo. Hermoso este pasaje. Lucas 4:16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado. ¿Quién? Yeshua. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea que Jesús, Yeshua, acostumbraba en el día de reposo ir a las sinagogas y leer. O sea que él era fiel al mandamiento. Él dejaba su carpintería, eso era lo que era Yeshua. Él dejaba su carpintería quieta y se dedicaba a leer y a hacer milagros. Porque les voy a pasar un dato en otro paréntesis. Hacer milagros, hacer el bien, dar limosna, regalar plata, dar mercados, curar, todo lo que sea hacer el bien es permitido, es lícito en el día de reposo. Lo que pasa es que los fariseos, como tienen mandamientos de hombres, como hoy en día las iglesias enseñan mandamientos de hombres a veces por encima de lo que dice la Biblia, decían que no se podía curar en día de reposo. Pero Mateo 12:12 me dice que es lícito en los días de reposo hacer el bien. Y aquí Lucas me está diciendo: vino a Nazaret, donde se había criado Yeshua, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, a la costumbre de él, no de los hombres, sino de la costumbre que a él le enseñó su padre allá en Génesis. Y se levantó a leer. Lucas 23:56. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron en el día de reposo conforme a las tradiciones de los hombres, no, conforme al mandamiento. Vamos a leerlo desde el versículo anterior. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo.
Mire qué tan presente está el día de reposo en el Nuevo Testamento, querido pastor, querido amigo que evangeliza, que enseña. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Más claro de ahí no se puede. Sigamos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Nuevo Testamento. Vamos a ver en el libro de los Hechos. Pero me falta Juan, perdón. Juan 5:16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Mire pues qué tan hermosa la Biblia. Juan 19:31. Hermosos estos versículos. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. ¿Qué será eso? Los apóstoles, los que nos dicen ahora que no guardaron el día de reposo, y la Biblia me dice que yo debo de basarme en la Biblia según los apóstoles y los profetas. O sea que los apóstoles guardaban el día de reposo y lo enseñaban. Tanto que aquí está diciendo. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Ellos no iban a trabajar, no hacían nada. Entonces le rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí, antes de que empezara el día de reposo, muchachos. Es un mandamiento del Señor y de los más importantes. ¿Dónde estamos? Mateo, Marcos, Lucas, Juan ya me testificaron del día de reposo. Ahora vamos a verlo en Hechos. Hechos 13:14. Ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. No sé si estoy confundido en el pasaje que le leí ahora, pero aquí me está hablando de Pablo, de Saulo y de Bernabé. Hechos 17:2. Y Pablo, como acostumbraba, o sea que Pablo dice: sed imitadores de mí como yo de Yeshua, de Cristo, del Mesías, del Salvador, del ungido. Pablo es imitador de Cristo, de Yeshua. Y dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Claro, Jesús entraba en las sinagogas y discutía con los fariseos. Discutía, no es que se ponían a pelear, discutir es debatir un tema. Para que usted no me vaya a decir que es que la Biblia me enseña que es que no hay que contender. No estamos hablando de contención, de contender, sino de discutir, de dialogar. Pablo imita a Jesús, porque Jesús acostumbraba, ahorita lo leímos, en los días de reposo, entrar a las sinagogas, hacer milagros, enseñar. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Hechos 17:2. Colosenses 2:16, un versículo demasiado mal interpretado por mis amigos los pastores, por mis amigos los de las denominaciones diferentes de hoy en día, que todas son cristianismo. Dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y yo voy a aprovechar y voy a leer un poco más. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. El apóstol está diciendo: nosotros volviendo a Dios, que es el verdadero arrepentimiento, Teshuvá en hebreo, nosotros estamos volviendo a la senda antigua. A senda antigua, Jeremías 6:16.
Paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Mas ahora dijeron, no andaremos, no escucharemos. Sí, o que parece como algo parecido a lo que pasa hoy en día. Pero nosotros, los que el Señor, el Creador, el Eterno nos está llamando, nos ha llamado a volver a su Torah, a su instrucción. Entonces queremos andar por este camino. Y el apóstol nos dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida. ¿Por qué? Porque en Levítico, el Eterno, el Padre, nos dice qué debemos comer y qué no debemos comer. Nos dice que es limpio y que es profano, que es impuro, que es alimento y que no es alimento. Por eso el apóstol nos dice que nadie lo juzgue, porque ustedes comen de acuerdo a la Torá. Y en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, las fiestas del Señor, que están en Levítico, que las mandó el Señor, y los días de reposo, que es el tema que estamos hablando hoy, el Señor dice que nadie nos juzgue. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Isaías 66, 22 y 23 me dijo que en la nueva tierra y en el cielo nuevo también van a haber días de reposo. Eso es lo que me está diciendo aquí. Esto es una sombra de lo que ha de venir. Porque a veces, como malinterpretamos el texto a conveniencia para seguir en desobediencia, decimos que es que la sombra no es importante. Si la sombra no es importante, entonces el cuerpo tampoco, porque el cuerpo es el que da la sombra. Por eso está diciendo que el cuerpo es de Cristo. Para que usted no se fije tanto porque dice que sombra. Porque va a venir, o sea que va a venir días de reposo. Por eso el Señor nos está metiendo en este entrenamiento. Esto es un entrenamiento, un ensayo. Y si usted ahora que está aquí no es capaz de obedecer un día de reposo, entonces ¿cómo va a ser en la eternidad? Que vamos a vivir de día de reposo en día de reposo, dice Isaías. Tiene que prestarle mucha atención a eso, querido amigo, y no dejarse llevar por la religión, por la idolatría. No idolatre tanto lo que dice fulano. Lea la Biblia y verá que Dios le da el entendimiento que necesita. Y vamos en Colosenses 2.16 y vamos finalizando. Vamos llegando a Hebreos 4.10. Hebreos tiene muchos. Pido disculpa nuevamente porque somos humanos y nos enfermamos de gripa y todo eso. Mucha carraspera, pero bueno, aquí estamos. Lo importante es que tenemos voz. Hebreos 4.10. Solo cogí uno de Hebreos. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Entonces algunas personas dicen que cuando yo entro en Cristo, ya estoy en reposo. Y eso es muy cierto. Pero ¿qué es reposo? Ahora leímos que reposo es Shabbat, es desistir del ejercicio, es dejar de hacer, es cesar, es poner en quieto. Pero ¿cesar de qué? Cesar de pecar. Eso es entrar en Shabbat, en reposo. Es apartarme para Cristo, es ser santo, que es Kadosh. Es estar separado, apartado para Cristo, apartado del mundo. Entonces usted ya entró en reposo, entró en obediencia, ya tiene su corazón nuevo, por lo tanto obedece al Creador. ¿Y obedece qué? Sus mandamientos. Y el día de reposo es un mandamiento, claro. Por eso dice, porque al que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras. No del trabajo, porque mañana seguimos trabajando, ¿sí o qué? Pero sí ha reposado de sus obras del viejo hombre, de sus obras antiguas, de las obras del trabajo, como Dios de las suyas en Génesis. ¿Sí o qué? Puso quieto, terminó, cesó, porque Él no se cansa. Y nosotros sí estábamos cansados del pecado. Entonces, yo al menos estaba cansado del pecado y reposé. Pero no estamos hablando de ese cansancio. Entonces, hermano, yo ya estoy en reposo. Tengo que guardar el día de reposo, claro. Porque si usted ha entrado en el reposo, es obediente. Ya no está en pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión a la ley, infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley de Dios, pues el pecado es infracción de la ley de Dios. Y si Él me manda en Éxodo 20:8 al 11,
que guarde el día de reposo, como más adelante me dice, no hable falso testimonio contra su prójimo, no desee nada de su prójimo, no mate, no robe, no tenga dioses ajenos. Yo ya estoy en reposo, en obediencia, estoy en Shabbat, entonces por eso obedezco el día de reposo, que es un mandamiento. Es muy largo, podemos seguir hablando todo el día o 2 o 3 horas y buscando versículos y dándole vueltas, pero el que quiere obedecer simplemente basta con que el Señor le diga haga y Él va a hacer. Para eso es este video. Entonces, mis queridos amigos, evangelistas, pastores, trinitarios, testigos de Jehová, todo aquel que quiera aceptar a Jesucristo, ahí está el mensaje. Maranata, que el Señor los bendiga y recuerde investigar cuál es ese pueblo de Israel, de dónde salió usted, de dónde viene. Efesios 2 es un libro muy importante para que usted lo lea, un capítulo. Que el Señor lo bendiga. Shalom.